¿Cuántas veces te has dicho, es que yo no soy bueno para los deportes o para el dinero o para tal tipo de relaciones? Estas son unas de las frases que más nos decimos a nosotros mismos y que fueron instaladas posiblemente desde pequeños, pero no nos hemos dado cuenta que nuestra mentalidad y nuestro cerebro son los que están jugando en ese momento que nos decimos esas creencias limitantes y que esas creencias determinan nuestras acciones del día a día y por ende nuestros resultados, nuestras relaciones, nuestros planes y nuestros proyectos se ven impactados por no tener la mentalidad correcta para tomar las decisiones en el momento que queremos hacerlo. De eso hablé hoy y de cómo cambiar y reprogramar nuestro mindset para tener una vida más plena aquí en Sin Etiquetas Podcast. Bienvenidos a otro episodio de Sin Etiquetas, el podcast. Mi nombre es Carlos May. Si estás llegando acá por primera vez, soy asesor de marcas y negocios. Y bueno, hoy quiero hablar de un tema que siempre me ha causado intriga porque al final del día es algo con lo que lidiamos, pudiera yo decir que a diario, ¿no? Pero quiero cambiarle también un poco esa palabra de lidiar. Bien dicen que nada sucede ni es posible si no pasa primero en nuestra mente. Pero ¿qué realmente tenemos nosotros codificado en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestros hábitos que hace que nosotros actuemos de alguna manera? De eso voy a estar hablando un poco con mi invitado y quiero que redefinamos un poco esa mentalidad que debemos tener de manera correcta para lograr el éxito o vivir una vida más plena. Mi invitado del día de hoy es Luis Piñate. Él es consultor y mentor estratégico. Además, ha apoyado a CEOs y profesionales a alcanzar transformaciones en sus roles de trabajo. Además, tiene 25 años de experiencia y más de 500 clientes a los cuales ha impactado con su metodología de transformación exponencial. Así que bueno, Luis, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Un placer. Qué orgullo haber trabajado contigo porque trabajamos de la mano y ahí pude aprender muchísimo de ti en toda la parte de cómo nuestra mente es clave para cómo nosotros actuamos en el día a día. Y resulta que esa mentalidad que nosotros tenemos en el momento presente viene dado por ciertas creencias, por ciertas rutinas, por ciertos aprendizajes que están con nosotros desde muy pequeños y muchas veces ni nos damos cuenta. Luis, ¿qué tan determinante es nuestra infancia, nuestra niñez para la mentalidad que podemos tener en la actualidad? Bueno, interesantísimo la pregunta y yo mismo me he intentado educar en relación a mindset por los últimos 10 años porque me parece que es tan extraordinario los cambios que podemos hacer cuando entendemos cómo funciona. Y creo que deberíamos empezar por entender primero qué es mindset, para aquellas personas que no necesariamente relacionan bien el término. Mindset es ese cúmulo de creencias, hábitos, de experiencias que tú tienes básicamente y que te hacen ver el mundo de la manera como tú lo ves. En otras palabras, ponerme los lentes de Carlos May, seguramente vería el mundo bastante diferente a como lo veo yo, visto la experiencia, las situaciones por las que he pasado, la casa en la que crecí, que seguramente eran diferentes, aún para personas que viven en la misma casa, que crecen en la misma casa. Los lentes siguen siendo diferentes. ¿Por qué? Porque tú le das interpretaciones a las cosas que te suceden de manera diferente como se las da a tu hermano. A pesar de que crecieron en la misma casa, comieron la misma comida, pues empiezan a desarrollar creencias. ¿Y cómo se desarrolla una creencia? Muy sencillo. Tal vez ahí está una de las claves importantes en entender. Que una creencia se desarrolla en cualquier momento de tu vida, no necesariamente cuando estás pequeño. Cuando estás pequeño se desarrolla la gran mayoría del programa con el que corremos después. Pero a lo largo de nuestra vida seguimos construyendo y desarrollando creencias. ¿Y cómo surge una creencia? Pues tal vez en tu casa tu papá te decía, el dinero es muy difícil. Él creció en una situación muy complicada y te decía, mira, el dinero es complicado. No importa cuánto trabajes, no importa que tengas 3, 4 trabajos, tienes que estar pendiente de ahorrar porque el dinero es difícil. Y tú, proveniendo ese concepto de alguien con autoridad en tu vida, tú lo asumes y dices, bueno, esto es verdad, y construyes una creencia.
Esa creencia, a partir del momento en que es instalada en tu cerebro, comienza, tu cerebro, su objetivo es verificar que esa creencia es correcta. De manera que utiliza el sistema reticular activo para verificar que eso es correcto. En otras palabras, cada vez que hay un evento en tu vida donde el dinero ha sido complicado, pues le das un check mark que dice, esto valida la creencia que yo tengo. Ahora, ¿qué pasa cuando ya como adulto te das cuenta que tu papá no era la persona más correcta en términos de finanzas, que Ujú. nunca se educó en finanzas, que nunca le prestó, más bien era lo contrario, más bien era un despilfarrador, y entonces te das cuenta que esa creencia que tú tienes instalada viene de un sitio donde, que no era correcto. Entonces tú dices, bueno, ¿ahora qué hago con esta creencia? ¿Cómo desinstalo esto para instalar una que puede que sea bastante diferente a esa? Y ahí es donde nos encontramos a veces como adultos con una serie de creencias que vienen de nuevo por situaciones que han pasado, por Ujú. impresiones que le dimos a la vida en algún momento, nos sucedió algo y decidimos darle una interpretación, esa interpretación la convertimos en una creencia y a partir de ahí vivimos esa creencia. ¿Cómo hacemos ahora que somos adultos para tomar toda esa serie de creencias, identificar aquellas que no me están ayudando Ujú. y cómo modificarlas? Eso es tal vez el reto más importante y eso lo hacemos entendiendo que nuestro cerebro es básicamente la computadora más poderosa del mundo. Luis, pero cuando tú hablas de que el mindset es ese cúmulo y que uno va recogiendo, ¿no? Todas esas creencias se toman del aprendizaje cuando somos niños o a lo largo de nuestra vida vamos agarrando creencias y solo cuando llegamos a la adultez es que entendemos que algunas fueron instaladas en nosotros y que algunas nos benefician o no. ¿Son todas exclusivas de la niñez y de la adolescencia? ¿O hay algunas que igual vamos a tomando desde adultos? Bueno, interesante la pregunta, porque gran parte de las creencias se instalan. Hay un protocolo de información en nuestro cerebro que se instala hasta los 8 años. En Ujú. otras palabras, nosotros nacemos con 100 millones de neuronas. A los 8 años tenemos los mismos 100 millones de neuronas. En términos de capacidad de almacenamiento del cerebro es básicamente el mismo. Sin embargo, la sinapsis, que es la conexión de una neurona con otra, que Ujú. seguramente cuando ven una foto de una neurona ves como un núcleo con unas paticas largas que se conectan con otra y esa con otra. Cada neurona puede conectarse con otras 10.000 neuronas Ujú. para intercambiar información y esa conexión entre una neurona y otra se llama sinapsis. Esa sinapsis, cuando nacemos, tenemos prácticamente nada, como 50 millones. Cuando tenemos 8 años, tenemos cuatrillones de sinapsis, lo que quiere decir, hemos durante esos primeros 8 años He hecho muchas conexiones. creado Ujú. un protocolo de lo que vamos a hacer nosotros como adultos. Y ese es como que si fuésemos una computadora, sería como que el programa básico El para software que nos instalaron. el software básico. Claro. Entonces, tú a los 8 años ya tienes es más, los jesuitas, sin Ujú. saber nada de neurociencia ni nada de lo que estamos hablando, siempre han dicho, dame un niño de 8 años y te diré el adulto que va a ser. Porque ellos entienden que un Guau. niño de esa edad ya de alguna manera Tiene unas vislumbra. conductas y tiene una actitud y una forma de ver la vida, por muy pequeño que se pueda ver, que va a determinar un poco lo que va a ser en el futuro, ¿cierto? Correcto. Entonces, ¿eso significa que ese programa está fijo? No. ¿Eso significa que es todo lo que yo sé? No. Porque hay muchos eventos que suceden en tu vida después de los 8 años que Ujú. también generan creencias. La primera vez que tienes una relación amorosa, la Ujú. primera vez que te enamoras, digamos que es una relación que fue bastante negativa, turbulenta, tú la Ujú. interpretaste como eso, normalmente te llevas esa creencia también por muchos años en tu vida de que las relaciones no son buenas, de que las mujeres no te quieren, de que, qué sé yo, uno continúa a lo largo de su vida, ya sea porque alguien con autoridad, tengo un cliente, por ejemplo, modelo muy famoso, que uno de los agentes con los que trabajó en Europa le dijo, es que tú no comunicas personalidad en las fotos y Ujú. eso no te va a permitir crecer con las marcas grandes.
Se lo dijo una persona que tiene un estatus en las agencias de modelaje más grandes del mundo. Él asumió que es verdad, porque se lo dijo esta persona, lo instaló y a partir de ahí él mismo reconocía que en sus fotos no había personalidad. Entonces, Wow. no necesariamente tienes que ser un niño, no sé si respondo con esto tu pregunta, pero uno continúa desarrollando, instalando creencias a lo largo de su vida y al final del día somos una máquina que, ¿qué es lo que hace nuestro cerebro? Nuestro cerebro lo que hace básicamente todo el día es evaluar situaciones, Ok. estar, ¿cómo se llama? Criticando la situación, criticando en el sentido de evaluando qué es lo que está pasando aquí y en Ujú. base a la información que tengo, a la base de datos que tengo, creo pensamientos. Y nosotros Claro. generamos entre 80 y 90 mil pensamientos diarios. Wow. Entonces, si la base de datos que tenemos no es correcta, no es completa, eh, entonces los pensamientos que tenemos tampoco lo son. Y los pensamientos terminan impactando Ujú. tu vida en general, porque hay una cadena importantísima de eventos que son pensamiento, se convierte en lo que digo. Una vez que lo digo, no puedo cambiar el pensamiento porque es muy difícil pensar algo diferente a lo que estoy diciendo. Ujú. Todo lo contrario, retroalimento pensamiento con palabra, con lo que digo, y eso es tan importante que hay como 300.000 libros escritos del poder de la palabra. Y Ujú. básicamente se refiere a eso, el poder que tiene el tú decir algo. Pensamiento, palabra, las palabras terminan afectando la manera como te sientes, tus sentimientos. Eso evidentemente genera una modificación en tu comportamiento, porque si me siento mal, no me puedo comportar alegre, entonces empiezo a comportarme de esa manera, mi comportamiento tiene impacto sobre mi personalidad, termino siendo una persona que refleja gran parte de los pensamientos que tengo diariamente y esa personalidad termina afectando mi destino. Entonces, la conexión entre pensamientos y destino es gigantesca y tal vez no nos damos cuenta de eso. Claro, y creo que ahí radica un poco esa evaluación que tú mencionas que uno debe hacer, ¿no? Que ya nuestro cerebro lo hace en automático en las situaciones del día a día, pero yo siento que cuando tenemos ese momento de inflexión donde decimos, bueno, ¿por qué me está yendo así de esta manera en algún punto de mi vida, en mis finanzas, en mis relaciones, en mi trabajo, en cualquier punto de tu vida? Uno debería hacer una evaluación hacia qué tiene instalado uno en el cerebro o en la mente que puede venir desde pequeño o puede venir desde una mala experiencia, puede venir desde alguien que te dijo algo y tú lo instalaste a tal magnitud como el ejemplo que nos pusiste. Esa evaluación sobre qué debe ir, ¿no? Porque a veces también podemos ser muy, muy duros con nosotros mismos y creo que no es la idea tampoco, sino cómo nosotros evaluamos qué creencias tenemos instaladas y empezamos ese plan de modificación, pudiera ser. Claro, de nuevo, hay muchas creencias positivas que te ayudan a llegar a donde has estado, a donde has Ujú. llegado. Aquí el tema es evaluar cuáles son aquellas que, o lo que se llaman creencias limitantes, que te limitan el tú acceder a una realidad diferente. Ujú. Entonces, esas son a las que debemos prestarle atención. Y una vez que estamos, ¿cuál es el momento en el que nosotros debemos revisar nuestro mindset? Momento en el que quiero hacer algo que está totalmente fuera de mi área de confort. Momento en Ujú. el que quiero lanzar un programa nuevo. Momento en el que quiero invertir en un negocio nuevo. Es importante identificar si mi mindset es un aliado para ese proyecto que tengo nuevo o no lo es, o es un enemigo. A Ujú. veces el mindset termina siendo nuestro principal limitante para un proyecto nuevo. Entonces, en esas oportunidades es importante que nos peleemos como una cebolla. Quitemos las capas de la cebolla hasta que lleguemos al núcleo para entender, bueno, pero es que la verdad es que yo pienso de esa manera. Y como pienso de esa manera, déjame preguntar si Carlos, ¿tú piensas igual de que el dinero es difícil, por ejemplo? Ajá. ¿Las relaciones son complicadas? No. Qué sé yo, Rita. Ujú. Igual que las relaciones son difíciles, el dinero es complicado. No. Entonces es una realidad que vive para mí. Si vive exclusivamente para mí y yo la vivo y el reflejo de mi vida es que eh, esas creencias existen porque Ujú.
tú puedes conseguir de repente una persona billonaria que vive en carencia todo el día. Ok, y cuando dices que vive en carencia en otras áreas de su... No, inclusive en materia financiera. He conocido Ujú, personas que tienen una capacidad financiera gigantesca, pero que aún llegan a un restaurante y ven en el menú lo que es más barato para no gastar. Entonces, pero ujú, si tienes, puedes comer, o sea, no existe comida que tú no te puedas comer el resto de tu vida para claro. pagar con lo que tienes, pero viven en la creencia con la que fueron de alguna manera criados o con la que crecieron. Entonces, es tan importante que esa creencia te deja ver un mundo diferente al Ujú, ver otra persona que de repente gana un sueldo mínimo y utiliza su sueldo mínimo para ir a comer y es feliz comiéndose lo que sea. Entonces, ujú, cuando entendemos que las creencias se convierten en esos lentes, o el mindset, más que las creencias, porque es un poco más complejo que las creencias solamente, el mindset se convierte en esos lentes a través de los cuales vemos la vida, ujú, entonces hay oportunidades en las que tenemos que cambiarnos los lentes, claro. ajustar los lentes, ajustar la miopía y el antigmatismo que tenemos Ujú. y cambiarlo por unos lentes que sean mucho más poderosos, mucho más fuertes. Ahorita me vas a decir cómo llego yo y compro unos lentes nuevos completamente. Pero antes de que me digas eso, hace unos segundos dijiste una frase que me gustó mucho y es cuando el mindset está siendo tu peor enemigo, ¿no? Está siendo ese enemigo en vez de ser una mentalidad que te favorece y que es tu aliado, ¿no? Cuando esas creencias son tus aliados y son positivas, chévere, pero cuando son enemigos, ¿qué sensaciones, cómo podemos identificar que nuestra mente es la que está en realidad envolviéndonos y no es, no es el entorno, que muchas veces decimos, no, como tú dices, el dinero es difícil, las relaciones no se encuentran, es que mi familia, es que mi pareja, es que la situación económica, entonces empezamos a ver todo afuera, pero resulta que el enemigo lo tenemos dentro. ¿Cómo hacemos o qué características tiene esa mentalidad enemiga que podamos identificar? Bueno, fíjate, cuando los eventos son recurrentes, cuando a mí me llega, por ejemplo, un cliente me dice, es que yo tengo una suerte porque todos mis jefes, todos los presidentes de compañía con los que yo he trabajado, todos tienen este perfil. Qué raro. ¿No será que es que tú buscas ese perfil porque te gusta trabajar con ese tipo de gente? O, qué sé yo, he tratado de iniciar unos cuantos negocios, pero todos los negocios se terminan fallando. Todos Ujú, los negocios arrancan con mucha energía, pero terminan fallando. Entonces, bueno, ¿qué tan ambicioso eres tú? ujú. ¿De verdad tienes la ambición de alcanzar lo que quieres alcanzar? Tal vez no. Entonces, si ambición no es un valor que tú tienes, no tienes creencias instaladas con la necesidad de crecer, puedes hacer lo que tú quieras, pero ese negocio no se te va a dar nunca, Claro. porque, porque no tienes las herramientas para atacar ese proyecto. Entonces, cuando, tratando de responder a tu pregunta en pocas palabras, cuando te das cuenta que las situaciones son recurrentes, Ujú. que las relaciones en las que entras siempre terminan siendo de cierta manera. Con un Que patrón negativo posiblemente, ¿no? sí, Eso. claro, claro. Que los trabajos en los que entras siempre terminan pasando de la misma manera. Tú dices, Ujú, bueno, efectivamente soy yo el que está generando esta situación, soy yo el que estoy viendo la situación de esa manera, esto tiene que ver con mi mindset. Entonces ahí es cuando dices, bueno, ¿qué es lo que tengo yo instalado como base de datos en mi cerebro que me ayuda a que yo vea el mundo de esta manera y que las situaciones recurrentemente continúen sucediendo así? ujú. Sí, qué interesante porque al final del día a veces vivimos la vida un poco en automático, ¿no? Entonces vamos Un creyendo. poco no, un poco no. 95, científicamente, 95% de todo lo que hacemos está hecho por el subconsciente. O sea, Entonces, y ahora que me dices eso y con esa cifra tan importante, ¿no deberíamos nosotros más bien trabajar en instalar cosas en ese subconsciente para hacer cosas mejores y de una mentalidad mucho más plena de manera hasta inconsciente? ¿No? Yo te pongo un ejemplo y tú me dirás si eso fue también un cambio que yo siento en este momento que logré hacer. Yo llegué acá a Estados Unidos hace unos 7 años y
y como bloqueé mi parte de hacer ejercicio, ¿no? Y me costó mucho retomar a hacer ejercicio. Después, justamente en la pandemia, en el 2020, lo retomé, pero es hasta este año que yo en realidad lo hago ya prácticamente en automático. Ya está instalado en mí el hábito de despertarme con sueño, sin sueño, como sea que yo me sienta, y bajar a hacer ejercicio. Eso es una forma en donde yo instalé un hábito y donde yo también cambié alguna forma en que mi mentalidad estaba trabajando en función de otra cosa. Absolutamente, somos lo que hacemos. Al Ujú, final del día, somos los hábitos que tenemos. Si tienes hábitos negativos, que lo que hacen es hacerte, en este caso, hacerte engordar, hacerte sentir incómodo, pues al final del día te conviertes en ese tipo de persona. ujú, Nosotros, una de las claves al final para ser exitoso es lograr tener hábitos que sean positivos para que te ayuden a alcanzar los objetivos que quieres tener. Y eso está íntimamente ligado con la disciplina, porque no puedes instalar un hábito si no tienes disciplina. ujú. Entonces, gran parte del trabajo que yo tengo con muchos profesionales en todo el mundo es cómo desarrollo disciplina si tengo 40 años y nunca he sido disciplinado. Claro. Y eso es un challenge de verdad importante porque la disciplina es la que hace que todo sea posible. Nosotros con motivación no hacemos absolutamente nada. La motivación te puede durar una semana, un par de días, cuando Ujú. sube. Cuando se acaba la motivación, entonces recurres a la disciplina. Y si esa disciplina no existe, si la disciplina no está ahí, pues básicamente te conviertes en esas personas que tienen unas ideas maravillosas, que arrancan 10.000 proyectos porque nunca terminan nada, porque la disciplina nunca la instalaste. Tal vez uno de los valores importantes para los que somos padres es instalar disciplina en nuestros hijos y que ellos entiendan el valor que va a significar para ellos en el futuro poder ser disciplinados en lo que sea. Ujú. ¿Y qué concepto tienes tú como tal de la disciplina, no? Porque durante los últimos tiempos se ha puesto en, no, yo no diría en tela de juicio, pero sí se ha hablado mucho de esa libertad de hacer las cosas cuando nos sentamos a gusto, con un buen mood, con sentirnos también, saber decir que no, por ejemplo, establecer buenos límites. Entonces yo creo que hay una línea muy delgada entre tener disciplina y caer en eso de, bueno, pero es que yo hoy no me siento bien o hoy soy muy light conmigo mismo y no me doy tantos golpes detrás. ¿Cuál es esa línea delgada, Luis, que tú consideres que, por ejemplo, los ejecutivos de alto éxito logran tener sin sentir culpa de, bueno, de estar dándose tanto golpe por el tema de la disciplina? Sí, yo creo que esa historia de que soy un free spirit y que yo hago lo que me provoca en el día, evidentemente esa es la excusa para no ser disciplinado. Yo creo que el concepto de disciplina es hacer las cosas que sé que tengo que hacer aún cuando no me provoca hacerlas. Uh -huh. Porque ir al gimnasio cuando me provoca ir al gimnasio es fácil. Fácil, O claro. comerme una ensalada cuando me provoca comer una ensalada es muy fácil. El tema es comerme una ensalada cuando no me provoca una ensalada y cuando lo que me provoca es comerme una hamburguesa con papas fritas. Claro. Entonces, en el momento en que tú, a pesar de lo que tu mente te está diciendo, a pesar de que los inputs que tienes desde afuera te están diciendo que es la mejor hamburguesa del mundo y que tal vez no te la comes más nunca, la disciplina de tu entender, yo no voy a perder la semana de dieta que he hecho o no voy a sacrificar, qué sé yo, el entrenamiento en el que estoy por comerme eso es disciplina. Y la disciplina está amarrada íntimamente al willpower. Willpower en español se dice fuerza de voluntad. Uh -huh. La fuerza de voluntad es un músculo, no es una Sí, cosa con la que tú entrenas. sí se trabaja la fuerza de voluntad. Claro, claro, la fuerza de voluntad no es algo con lo que tú naciste y dijiste, no, es que yo tengo fuerza de voluntad para hacer todo, no. Y tal vez decidir entrar en una dieta de 60 días es una cosa muy fuerte para alguien que no tiene fuerza de voluntad. La Claro. fuerza de voluntad es un músculo que se va desarrollando poco a poco. Entonces, tal vez enséñale a tu cerebro, entrena a tu cerebro a que vas a dejar de comer carbohidratos por una semana. Y una vez que llegaste a esa semana, lo celebras para que en tu cerebro se distribuyan las hormonas que tienen que distribuirse, oxitocina, dopamina, te sientes chévere, te sientes Uh -huh. cómodo y tu cerebro dice, oye,
La verdad es que cuando él cumple las cosas que quiere hacer, se siente bien, quiero darle más de esto. Y entonces Claro. de ahí pasa a una cosa un poquito más grande, porque ponernos retos de verdad significativos cuando la fuerza de voluntad no existe, es simplemente apostar al fracaso. Entonces, Y apostar a la frustración también, ¿no? De que viene también dando como resultado que tú vayas cada vez tomando menos acción. Porque la absolutamente. frustración trae, no, mira, ya mejor no hago eso, déjame tirar la toalla y olvidar este proyecto, olvidar esta meta que yo tenía, porque sinceramente yo no la voy a lograr. Y así nos empezamos a hablar, ¿no? Y creo que esa narrativa que nosotros también nos vamos construyendo día tras día y con cada vez que no tenemos esa fuerza de voluntad, con cada vez que vamos dejando a un lado la disciplina, hace que se vayan instalando estas creencias de las cuales venimos hablando durante el episodio, Luis. Ahora, me comentabas del tema de cambiarse los lentes, ¿no? Y lo decías muy fácil, como si estuviéramos en la playa cambiándonos los lentes, pero ¿cómo nos cambiamos el lente para ver la vida o esos aspectos que queremos mejorar de otra manera? ¿Hay alguna clave? Que yo sé que no es un trabajo inmediato, de resultados inmediatos, pero yo me imagino que debe haber acciones puntuales en cuanto a nuestros hábitos, nuestras evaluaciones, nuestro entorno, la gente con la que nos rodeamos. O sea, son varios detalles que pueden comenzar por acciones muy simples que yo creo que nos apoyan a cambiar este lente y poder ver las cosas de manera diferente. Definitivamente, pero antes de que entremos en ese punto, me gustaría cerrar el punto de disciplina, Ujú. porque yo creo que cada vez que tú estás en una situación donde la disciplina requiere un esfuerzo de verdad gigantesco para hacer lo que te está diciendo, que no hagas en ese momento particular, pensar que la disciplina tiene un costo, pero que ese costo siempre es menor que el arrepentimiento, porque el arrepentimiento siempre es a largo plazo. Claro, El claro, claro. arrepentimiento no es un costo inmediato, el arrepentimiento es de largo plazo y duele muchísimo más. Entonces, Ujú. cuando comparas el costo de que tiene la disciplina versus el costo del arrepentimiento, entonces ahí en ese momento sí decides hacer lo que te toca hacer. Claro, Eso claro, era claro. para cerrar el tema de disciplina. Ahora, volviendo con el tema de los lentes, yo creo que es importante primero evaluar si la situación en la que estás en este momento es como que vas a entrar a hacer un proyecto y tienes las herramientas necesarias para hacer ese proyecto. Ujú. Y pensar que todos tenemos todas las herramientas instaladas es mentira. Ujú. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, en ese momento particular, entender cuáles son, primero, la clave número uno, y que a mí me costó entenderla cuando estuve en ese momento, es entender que tus pensamientos no son tuyos. Cuando Ujú. entiendes eso, entonces ya sabes que lo que te está diciendo tu mente no necesariamente es verdad. Te está diciendo lo que viene a razón de la información que está contenida en su base de datos, que puede que no sea buena. Puede que Ujú. sea buena. No es como me decía una cliente hace muchos años, me decía, no, pero es que esa es la voz del Espíritu Santo. Olvídate del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te habla en pensamiento, o por lo menos no en los 90.000 pensamientos. Si tú estás todo el día pensando, qué sé yo, no, esto es muy difícil, yo no soy bueno hablando en público, no lo soy. Ujú. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, pues no sé. O a lo mejor fue que algo hice en un momento, en un trabajo, y hablé y dije lo que no era, y a partir de ese momento interpreté que yo no era bueno, y eso fue hace 20 años, pero yo todavía vivo la creencia de que no soy bueno. Entonces, Claro. ese tipo de cosas que solamente aplican para ti en particular, si tú entiendes que, y esta es la diferencia básicamente entre un mindset fijo y un mindset en crecimiento, es que el mindset fijo es, yo soy así, yo nací así, yo soy rudo, yo soy difícil de comunicar, yo no me gustan grupos grandes y tú asumes que tú eres así, versus el mindset en crecimiento, o lo que se llama en inglés el growth mindset, que es yo soy a lo que sea que me dedique, a lo que sea que yo le dedique disciplina y commitment. Si Ujú. mañana que yo tengo que ser un chef, dame las herramientas, ponme el mejor coach, el mejor chef de entrenador y le dedico las horas y te aseguro que yo en el plazo determinado termino siendo un chef.
Cuando tú entiendes que tu capacidad está en función de aquellas áreas en las que tú de verdad le pones cariño, sentimiento, Claro. inversión, tiempo y disciplina, entonces entiendes que eres capaz de cualquier cosa. Entonces, sin importar lo que tu cerebro te diga, es posible que tu cerebro te diga, jamás en tu vida has cocinado. ¿Ya? Y creo, Luis, que también el cerebro va a jugar en llevarte a ese mindset fijo por la comodidad que puedes sentir Por ahí, supuesto, ¿no? por supuesto. Acuérdate que, y esta es otra clave importantísima, nuestro cerebro no está hecho para hacernos exitosos, ni para hacernos felices. Nuestra mente está construida en la base de sobrevivencia. Entonces, para él lo que siempre va a ser prioridad es que tú estés tranquilo, que estés relajado, y si eso significa que estés obeso, acostado en un sofá, pues entonces él tratará de llevarte a que cuando estás en el sofá acostado viendo una película, comiéndote una pizza, te sientes bien, y cuando estás en un gimnasio te da dolor de cabeza, te duele el cuerpo, entonces el cerebro ajusta nuestras sensaciones a lo que el mindset le dice que debería ser la situación en la que tú tienes. Wow, wow, qué interesante porque entonces literalmente tenemos o a nuestro peor enemigo o a nuestro mejor aliado y eso solo lo determinamos nosotros, ¿no? ¿Cómo le damos forma y cómo moldeamos? Para ir cerrando ya, Luis, tú siempre me has hablado a mí de cómo debemos convertirnos en la persona que queremos ser, ¿no? Y creo que eso viene parte con la mentalidad que tengamos sobre las cosas, sobre la mentalidad que tengamos hasta cómo nos vemos a nosotros mismos. Eso forma parte de ir creando esos hábitos que acompañan a las creencias que tenemos. Claro, el mindset, recuerda que mindset son creencias, hábitos, rutinas, pensamientos, es todo ese cúmulo de actividades que te hacen ver el mundo como tú lo ves. Ujú, Hábitos es una manera importante de modificar tu mindset, no es la única, pero es una manera importante. Eh, Hábitos está alineado, por supuesto, a fuerza voluntaria, disciplina y a commitment. Por eso ujú, los hábitos son tan importantes, porque al final del día, si te conviertes en una persona alegre todos los días y tú decides, porque la alegría es una decisión, tú decides que tú vas a ser una persona alegre todos los días, eso termina modificando tu mindset y eso termina haciéndote ver el mundo de una manera diferente a la otra persona que tiene una creencia diferente. claro, 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 claro. Ahora, Luis, ya para ir cerrando un poco el episodio de hoy, cuéntanos tú mismo cuáles crees tú que son las tres etiquetas que más tenemos instaladas en general o que te has encontrado en ejecutivos o en profesionales con los cuales has trabajado, que siempre deben modificarse, ¿no? Me hablabas muy bien del tema de la disciplina, que es una clave, pero hay algunas otras que deban modificarse en nuestro mindset o etiquetas que nos hayan instalado a lo largo del tiempo. Mira, una que definitivamente es importante es no soy capaz de hacer. Esa creencia de que no soy capaz de hacerlo porque nunca cociné, o porque nunca bailé, o porque nunca hablé en público, o porque nunca supervisé a 100 personas, o porque nunca manejé una compañía de 100 millones, y tú Ujú. sientes que tú no estás en capacidad de hacer eso. Esa propia limitación te la estás poniendo tú. Y tú nunca vas a ser mejor que el concepto que tengas de ti. Entonces, si mi concepto es que no puedo hacerlo, asegúrate que no vas a poder hacerlo de ninguna manera. Ni Entonces, eso ni más. claro. Ujú. Entonces, ese concepto es el que yo en principio me gusta cambiar porque somos capaces de hacer lo que tú quieras. Cuando yo estudié, yo fui presidente de una compañía de genética Ujú. y nos dedicamos a estudiar el perfil genético de jugadores de fútbol, de soccer. Increíble que en oportunidades conseguía un perfil genético perfecto, con la predisposición a generar músculos de lo que se llama fast twitch muscle y a Ujú. metabolizar carbohidratos, todo lo que tú te imaginas que es el perfil genético perfecto de un jugador. Y evidentemente eso viene de un examen de saliva, pero cuando conoces al jugador y ves un gordo, una persona obesa que nunca ha hecho nada, tú dices, no puede ser que esta persona esté desperdiciando. Esta predisposición o esta genética que tiene, claro. O al revés, una persona que tiene propensión a injuries, a lesiones. Ujú.
y que no tiene el tissue de músculos correcto para un jugador de fútbol, lo terminas viendo que es el número 1 en su club. Entonces tú dices, esto no te define, pero te ayuda. Entonces, la genética, al igual que todo en la vida, no te define, pero te ayuda. Entonces, al igual que el mindset, nada en la vida te define. O sea, el hecho de que yo no haya bailado nunca no quiere decir que yo no pueda convertirme en un bailarín en 4 años. Es simplemente yo entender, en el momento en que tú entiendes que tienes la capacidad de ser o de hacer cualquier cosa que tú te propongas, porque, como dicen los japoneses, la disciplina overcomes skills. La disciplina supera las habilidades. Entonces, si yo no soy bueno corriendo, pero entreno todos los días a la misma hora y como exactamente lo que tengo que correr, y tú como exactamente lo que tengo que comer, y tú que tienes todos los beneficios genéticos de ser un corredor, comes lo que te da la gana, no le prestas atención a los entrenamientos, eventualmente yo te voy a ganar. Entonces, es la misma creencia. Creo que tenemos que empezar por entender que somos capaces de cualquier cosa. Y una vez que somos capaces de cualquier cosa, empezar a desarrollar lo que queremos. Wow, eso creo que me parece el mejor punto de partida, porque al final del día, te lo comentaba iniciando el episodio, si no pasa ni siquiera por nuestra mente, es que ni siquiera vamos a ver la posibilidad de que eso ocurra, ni siquiera no solo para nosotros, para nuestro entorno, ¿no? Yo siempre he hecho el cuento y digo, si alguien hace 20 años nos hubiese dicho que íbamos a contactarnos por el mismo celular sin importar la distancia en donde estuviéramos en tiempo real, nosotros hubiésemos dicho, mira, ¿qué lo que eres esa? Eso no va a ser posible. Y para nosotros ahora es normal, o le dices a un niño que eso antes no existía y no ven la posibilidad de eso. ¿Por qué? Porque ya existe, porque lo vemos visible, ¿no? Correcto. Entonces, esa parte de hacerlo realidad primero en nuestra mente para poder luego construir, creo que es clave para que nosotros podamos empezar a tomar acción. Cualquier invento, cualquier proyecto importante en el mundo siempre arrancó por la imaginación de alguien. Nunca fue el momento perfecto y nunca tuviste los recursos idóneos para hacerlo. Solo arrancó en la cabeza de alguien y eventualmente en la evolución se fueron organizando los recursos para que al final se diera, pero nunca es el momento perfecto. Claro. Luis, muchísimas gracias. Qué buena información, como siempre, sentarse a hablar contigo. Nos faltó un whiskycito, una cosa ahí de por medio para sacarte más información. Pero yo creo que la importancia aquí radica en que las personas que estén escuchando o viendo el podcast puedan darse cuenta que lo que les está pasando hoy o lo que están viviendo hoy no tiene que ser determinante ni su realidad para siempre, sino que somos capaces de redefinir y reformular, vivir una vida más sin etiquetas y sin esas creencias, como tú mencionabas, que nos han además, puesto desde pequeños y que hacen que nosotros mismos comencemos a actuar en automático, y eso es posible cambiarlo, que es lo más importante del mensaje que nos dejaste hoy. Así es. Luis, mil gracias. Por ahí, bueno, sigan a Luis en Luis Pinate, estratega, correcto. Ahí siempre estás dando información. Creo que pronto además vas a estar siempre estás dando además coaching, pero tienes programas como el de transformación exponencial u otros más para este cambio de mindset, para que Luis los ayude además, bueno, a hacer todo este cambio de mentalidad que es tan importante para despegar en cualquier área de su vida, ¿cierto? Así es. Encantado de ayudarlos. Cualquier cosa escríbenme a Luis Pinate Estratega y por ahí seguimos. Gracias, Luis, y nosotros nos escuchamos y nos vemos en otro episodio de Sin Etiquetas. Ya saben, recomienden este episodio a quienes crean que necesitan un cambio y están redefiniendo un poco hacia dónde dirigen algún área de su vida. Para esto fue este episodio de hoy, porque sabemos que la mentalidad es algo que nosotros construimos a diario. Gracias, nos vemos en otro episodio. Bye.